a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros tenemos un promedio de 7,000 gentes a las cuales les entregamos canastas solidarias. Esta ha sido la primera entrega, vamos con la segunda y vamos con la tercera. Ya tenemos planificado la compra, ya compramos más bien para la segunda etapa, estamos preparándonos para la tercera, porque una cosa sí les voy a garantizar, como municipalidad vamos a llegar donde más nos necesiten. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripoliógico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Caps AM y PM. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos una vez más a su programa Conversando con su servidor en este lunes 18 de mayo, iniciando una semana laboral muy especial. Esperamos que usted se encuentre muy bien ahí en casita, viendo nuestro programa de seguro, ¿verdad? Esta noche vamos a tener una interesante conversación, pero antes quiero decirles que ya estamos gozando de nueva casa. Como usted puede ver, un nuevo set. Estamos en un nuevo domicilio, en un nuevo hogar, Mix de Medios, a través de Canal 8 Agape. Así es que gracias por su preferencia. De verdad nos sentimos muy orgullosos de este esfuerzo que se ha hecho hasta este momento a través de Mix de Medios. Pues bien, vamos manos a la obra. Gracias a Dios por este nuevo paso que damos en la televisión salvadoreña. Tenemos ya con nosotros a esta hora de la noche en nuestros estudios al licenciado Paz Cetino, secretario general de Bases Magisteriales, a quien le damos la más de las cordiales bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? Mire, con mascarilla, ¿verdad? Y eso que tenemos en la distancia. Bueno, mejor prevenir y no lamentar. Un saludo, buenas noches a todos, a sus televidentes, y estamos a la orden. Un saludo a Mario. Como no, también con nosotros ya en estudio. Vamos a presentar a Mario Montes, amigo de casa, igual que don Paz Cetino Gutiérrez. Está allá Mario Montes con nosotros, es el presidente de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales, AGEPI. ¿Qué tal, don Mario? Qué gusto, bueno, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias por la invitación, pues aquí estamos a la orden, pues siempre nosotros como clase trabajadora, pues pronunciándonos al respecto. Eso es muy importante, sabían ustedes, porque desde el punto de vista nuestro, nos estaban comentando, se ha pronunciado la empresa privada, la Cámara de Comercio, los diputados, la Corte Suprema de Justicia en esta coyuntura que tenemos. Bueno, pero ¿qué pasa con la clase trabajadora? Tenemos que escuchar qué es lo que dicen los trabajadores estatales y municipales que ustedes representan, ¿verdad? Principalmente con las últimas medidas que ha puesto el gobierno de la República a través de la cadena del presidente Nayib Bukele. Para tener un poco más en contexto, les invito a que podamos escuchar unos extractos, que es lo que vamos a discutir esta noche. Veamos qué dijo el presidente Bukele, que ha llamado mucho la atención y que esto ha dado mucho de qué hablar y un gran debate nacional. Veamos.
Seguiremos buscando las herramientas legales para salvaguardar la salud y la vida de nuestro pueblo. Por eso decidimos decretar un estado de emergencia desde la Presidencia de la República. Desde ya hace varios días se ha estado discutiendo si los diputados aprobarían o no la renovación del decreto de emergencia nacional. Sabían que vencía ayer a las 12 de la noche. Sabían que la emergencia real continúa, no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial. Sabían que necesitamos esas herramientas para combatir la pandemia. Sin embargo, la mayoría de diputados decidió no renovarla. No la renovaron, a pesar de que todos los países del mundo han declarado estado de emergencia para luchar contra el COVID-19. El Salvador se convertiría, según la mayoría de diputados, en el primer país del mundo que mate el coronavirus por decreto legislativo, al declarar que no estamos en emergencia nacional. Pues bien, directamente, señores, ¿ustedes están de acuerdo, apoyan la posición del presidente de la República como trabajadores al dar 30 días más este debate? ¿Cómo se está llevando a cabo? ¿Qué dicen ustedes? Les dejo. Bueno, lo que sucede, don Alfredo, y para los televidentes, es que los trabajadores, la clase trabajadora en esta crisis de esta pandemia, estamos, como decimos, en un fuego cruzado. Nosotros estamos siendo víctimas de una guerra bajo de agua que existe entre los poderes del Estado, especialmente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo, con todas diría yo, sus virtudes, con todos sus aciertos y desaciertos, hombre, es el encargado de manejar la crisis. Él es el encargado de manejar la crisis. Pero hay otros sectores, otros poderes del Estado, que están queriendo, como decimos, hacerle la plana. Yo leía una noticia un día de esto, donde dice que hay un organismo que le regala un plan de... INCAE. El INCAE. Y uno dice, bueno, y esta tecnocracia que ha estado toda la vida ahí al servicio de otros gobiernos, ¿por qué no solventaron o hicieron mejor las cosas? Entonces, se ha generado ese conflicto de quién liderea esta pandemia. Uno entiende, nosotros los trabajadores con criterio propio, entiende que aquí lo que hay es una tremenda búsqueda de protagonismo electoral. Eso es lo que hay de por medio, una tremenda búsqueda de cómo voy a sacar pecho, y especialmente los partidos que están más aniquilados. La gente nos está observando, los trabajadores nos estamos observando. Y sin el afán de tomar, como decimos, bando, porque no debemos hacerlo. ¿Por qué no tomar bando? ¿Por qué no apoyan ustedes la posición del presidente o de la Asamblea Legislativa? ¿Por qué no tomar? Es que una cosa, don Alfredo, para hacer un sindicalismo más científico, más real, como yo digo, es inconveniente. Si yo me pongo del lado del gobierno, entonces estoy en contra de un sector, porque aquí, no sé, pero la sociedad salvadoreña tiene esa desgracia, ha caído en esa desgracia ideológica. Siempre lo quieren enmarcar a usted con un sector y enemigo del otro sector. Y no se puede en este momento jugar así. La pandemia por el COVID-19 no permite, no deberíamos caer en ese juego electorero de intereses políticos partidaristas. Uno entiende todo lo bueno que ha hecho el gobierno, entiende todos los errores, las fallas que ha cometido el gobierno, pero es que nadie está preparado para manejar una situación de este vuelo. Bueno, en Latinoamérica hay gobiernos que están a punto de ser tumbados, y algunos no van a ganar, no van a ser reelectos por el manejo de esta pandemia. Ahí tenemos a Bolsonaro en Brasil, que dijo que esa era una tos fuerte y que no había que... Y hasta ahí no va. ¿Qué es lo que sucede aquí? Fíjese cómo queda la clase trabajadora. Entre quienes dicen de que hay que seguir en la cuarentena o en el estado de emergencia porque la curva no ha llegado al pico, y es que así tiene que ser. Si la pandemia no llega a su pico más alto y empieza a descender, hombre, que los trabajadores salgan a sus puestos de trabajo, dizque con medidas de seguridad, eso no va a ser cierto, hombre. Si uno conoce a los empresarios,
Si en las maquilas ni siquiera dejan tomar agua a las mujeres para que no vayan al baño. ¿Usted dejan tomar agua a las mujeres para que no vayan al baño? ¿Usted cree que después de que regresemos a los trabajos, donde a cada rato hay que estarse lavando las manos, eso va a ser permitido en algunas empresas? No. ¿Y cómo combatimos el hambre? Muchas comunidades están saliendo con banderas blancas pidiendo alimentación, quieren salir. ¿Cómo ganarnos entonces? Es que estos son tiempos difíciles, Alfredo. Estos son tiempos difíciles. Y curiosamente nosotros no estamos, como decimos, mentalizados para pasar estas calamidades. Estamos acostumbrados a llevar una vida. Fíjese el mismo discurso. ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? Si es que no vas a volver nunca a la normalidad. Va a haber otra realidad, va a haber otra dinámica de actuación después de que regresemos a los trabajos. Ya nunca vamos a ser iguales. No se sabe por cuánto tiempo no vamos a poder ni siquiera darnos la mano. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? ¿Cuál es la alternativa? Observar el desarrollo de la pandemia. Cuando esto llegue, según los datos, al pico y empiece a descender, en ese momento debemos ir incorporando de manera escalonada a la empresa. Y mientras tanto, Paz, ¿y la gente que no tiene que comer? ¿La gente que tiene que salir al día a día? Es que mire, no es tan así la cosa. Hay comunidades muy complicadas. El día de ayer se observaba, bueno, desde hace una semana, la gente sale con mascarillas, pero se les está proveyendo, poco, pero se les está proveyendo. Entonces, yo creo que es preferible que hagamos un esfuerzo extremo para conservar la vida a que nos arriesguemos y vayamos a regresar a los trabajos y se venga un rebrote. Entonces sería fatal. ¿Apoya usted estos 30 días más de cuarentena? No, es que no hay 30 días más de cuarentena. Se han pedido 30 días más de ley de emergencia nacional, que no necesariamente es una cuarentena. Pero se va a... La cuarentena, tengo entendido que se va a empezar a desmontar de manera progresiva a partir del 21, cuando termina. De ahí se van a tomar algunas medidas. Si el índice de infectados y de muertos lo permite, hay que aclarar, porque de lo contrario es conducirnos al matadero, a la muerte. Y sobre todas las cosas hay que preservar la vida. El gobierno debe y está obligado a atender las necesidades básicas en aquellos sectores más desposeídos. Pero nunca vamos a estar de acuerdo en que un gran empresario que ha tenido o que tiene su empresa funcionando por años en este país, hoy le diga a los trabajadores que no tienen la capacidad de mantenerlos 1 o 2 meses. ¿Cómo es que en 2 meses va a quebrar un empresario que cuando no hay problemas de este tipo? ¿Y los pequeños empresarios? Los pequeños empresarios van a ser, hay un plan para ello. Lo que sucede es que hay que entender también ese dinero que se ha aprobado para la microempresa, para los préstamos a la mediana empresa. Esos dineros no están todavía, como decimos, ahí. Entonces, yo lo que creo es que aquí en algo nos ponemos de acuerdo nosotros los trabajadores. Debemos poner a salvo nuestras vidas. Vamos a pasar cualquier tipo de penuria, sí, pero vamos a conservar la vida. Máxime, ¿cómo no vamos a sufrir nosotros en sociedades como esta, que no hay ningún seguro de desempleo? Aquí no hay ningún seguro de desempleo. Ojalá que esta pandemia nos ayude a reflexionar de la necesidad que hay de crear un seguro de desempleo para este tipo de fenómenos. Pero de lo contrario, como decimos, debemos hacer el esfuerzo extremo. Perfecto, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes, para que a Jepín ya escuchamos la posición de bases magisteriales
que de una u otra manera pues ven bien las medidas del gobierno, ¿verdad? Ya volvemos, permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y a esta hora de la noche seguimos conversando, amigos televidentes, con los dirigentes de los trabajadores. Estamos con Paz Cetino, secretario de Bajas Magisteriales, y también con don Mario Montes, presidente de AGEPIN. Veamos qué dijo también el presidente de la República cuando mandó a los salvadoreños a pensar un poco. Veamos lo siguiente. Le pido que por favor cierre los ojos. Ciérrelos. No tenga vergüenza de quien esté a la par. No es menos hombre o menos fuerte por tener un momento de humildad y de reflexión. Ciérrelos. Ahora piense quién es la persona que más quiere en este mundo. Bueno, usted cerró los ojos. Don Mario Montes, ¿qué pensó? Bueno, ¿O no lo cerró? no, bueno, habría que, sin cerrar los ojos, definir bien el tema de, por supuesto, lo que uno más quiere es su familia, ¿no? Todo el familiar que se menciona ahí, desde sus padres, su esposa, sus hijos, todos sus parientes cercanos. Y en ese sentido, por supuesto, se habla de protegerlos, y por eso está la pandemia, que es estar en casa, acuñando el tema de quédese en casa. Ahora, nosotros siempre hemos dicho que en este fenómeno, en esta coyuntura, hay dos temas fundamentales. Uno es la salud como tal, que es responder a los criterios de cómo salvaguardar toda la familia y uno en especial. Y otro es el tema económico, que es un tema que sí, en este momento lo puede ser como inherente a la parte de salud, pero que tiene otros intereses, ¿verdad? Y nosotros lo vemos como AGEPIN hemos dicho, en el tema de salud, bueno, es un tema de que debe de haber una institución, y en este caso es el gobierno de la República, que debe llevar el tema de salud para proteger a todo el pueblo salvadoreño, ¿verdad? Y tomar las medidas necesarias, pertinentes en el tema. Y lo contrario al tema económico, en donde nos hemos visto nosotros los trabajadores en una situación donde no tenemos voz ni voto para poder entrar a analizar el tema en una forma tripartita, digamos, gobierno, empresa privada y trabajadores. Interesante, porque ustedes dieran un aporte, por supuesto, una alternativa. Ajá. Claro, y no nos han convocado a ninguna gremial de las que nosotros conocemos, federaciones, confederaciones, a muchos sindicatos. No han sido convocados, ni nosotros como asociaciones, que representamos a un buen número de trabajadores y que lo hemos demostrado en las calles, como la última marcha que hicimos el 30 de enero, donde más de 20,000 personas salimos a protestar por un tema que ni siquiera lo han mencionado, o que lo mencionaron jugando con el hambre de nosotros los trabajadores, que fueron los diputados que presentaron una pieza de correspondencia para devolverle el dinero que tenemos ahorrado en el sistema de ahorro de pensiones, un porcentaje a los trabajadores. Pero nunca conocimos el proyecto y nunca supimos si ese dinero, porcentaje de dinero que pretendían devolverlo, iba a ser un dinero que era como un adelanto o un anticipo a nuestros ahorros, o iba a ser un dinero prestado tal como está en la ley, que uno puede solicitar el 25% de lo que uno tiene ahorrado. Entonces, en ese sentido, los trabajadores no hemos sido convocados y somos parte de lo que nosotros podemos hacer, proponer en un foro donde realmente existiéramos como trabajadores. ¿Y ustedes apoyan las medidas del gobierno en cuanto a 30 días de estado de emergencia y seguir con la cuarentena? En el estado de emergencia en 30 días es para ver si se baja supuestamente la curva que hay, ¿verdad? Como dicen, aplanarla, como lo dicen muchos. En ese sentido, sí, claro, porque se está protegiendo la salud de todo el pueblo salvadoreño.
Pero el otro fenómeno es muchos trabajadores que en la medida en que los días y los meses van pasando, muchos trabajadores se están quedando sin trabajo, y eso sí preocupa, porque la empresa privada no ha sido capaz de asumir la responsabilidad de seguir pagando los salarios. A muchos los ha despedido y a otros les están pagando medio salario. Y si la mayoría tiene medio salario mínimo, ¿cuánto está recibiendo ahora mensualmente? $150, ¿verdad? Y esa sí es una situación de crisis porque uno en su familia tiene gastos corrientes, ¿verdad? Pago de vivienda, agua, luz, hoy le incluyen en el paquete el cable o televisión, ¿verdad? Usted dice que no le han sido llamado el sector trabajo. No ha sido llamado. ¿Y qué propondrían ustedes ante esta situación los trabajadores? Nosotros hemos planteado de que si realmente se quiere incorporar a la sociedad salvadoreña a un diálogo, pero un diálogo sincero, real, no como ha existido en el pasado, que convocaban a los trabajadores, pero para utilizarlos, ¿verdad? Y eso ya nosotros no estamos prestarnos a esos juegos. O solo que digan, sí, ahí están los trabajadores, pero ¿dónde, pues? No es verdad. No es verdad. Entonces sí, deberían de convocar y hacer un foro como el que se pretendió después del acuerdo de paz, el foro de concertación económica y social, que nunca existió, ¿verdad? Solo se planteó cómo era una salida, tomar la vía alterna de resolver los problemas económicos en el país, que terminó el conflicto y no se resolvieron. Y después se agudizaron, porque trajeron a El Salvador el famoso neoliberalismo, que vinieron a privatizar muchos activos del Estado que sí generaban utilidad. Ahora bien, si aterrizamos para conocer qué clase de apoyo le brindarían ustedes a estas medidas, o las ven que no, porque lo que nos ha dicho don Pacetino es que la ven bien las medidas del gobierno. Yo lo divido, porque yo sí planteo que las medidas para la salud están bien, ¿sí? Y allá va a ser el Ejecutivo en su momento que tiene que dar cuenta de todo lo que se está gastando, porque lo que vimos al final en la Asamblea Legislativa fue un pleito por aprobar en principio 2.000 millones para que se fueran a buscar ese dinero, después 1.000 millones más, pero que nombran por ley y por decreto a unas instancias siempre nombran a la ANEP, a FUSADES y a estas instancias que siempre son tanques de pensamiento del mismo capitalismo como tal. No, y entonces, ¿y los trabajadores? No sabemos, ¿verdad? No sabemos. Entonces, como trabajadores también y como pueblo, también tenemos derecho a saber qué es lo que hay ahí, y no es que no sepamos de números, ¿verdad? Porque los trabajadores, dentro de nosotros como trabajadores, hay muchos compañeros que saben de números. Es más, son auditores, son empleados. En la Corte de Cuentas, la mayoría son empleados, no son dueños de bienes, ¿verdad? Sino que somos los que aportamos profesionalmente y que vendemos nuestra fuerza de trabajo, ya sea intelectual o física, como trabajadores. Y por eso decimos, sí tenemos pensamiento. ¿En qué no están de acuerdo con las medidas del gobierno? En las medidas económicas, en el sentido que nos ven como números, no nos ven como personas. Cuando uno escucha análisis donde dicen, bueno, si vamos a la reinserción económica y vamos a contagiarnos de 100, 90 van a superar la enfermedad, pero el otro 10% probablemente se muera. Entonces, cuando nos ven como números, decimos, bueno, no está bien esto. Somos personas y cada vida, una. Pues sí, es una vida que se va. Y en esas medidas no decimos nosotros, no está bien eso. No está bien que nos vean como número, sino que nos vean como personas. ¿Usted estaría de acuerdo en levantar la cuarentena y ya salir a la calle? Debería haber una reinserción gradual.
Ok, y gradual. con medidas y con protocolos que realmente se respeten. Ok, perfecto, en eso estamos. Vamos, amigos televidentes, al siguiente espacio. Ya volvemos para seguir conversando cómo ven los trabajadores el papel de la empresa privada que está jugando en estos momentos, porque mucho se habla, pero conozcamos la óptica del trabajador salvadoreño, los empleados públicos y municipales. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Si bien es cierto, los dirigentes de los trabajadores salvadoreños apoyan las medidas del gobierno, también están diciendo que debe ser desmontada gradualmente esta cuarentena. Pero veamos el mensaje que envió el presidente a los empresarios, a los patronos de los trabajadores. Y aquí estamos hablando con los trabajadores, así que veamos el mensaje del presidente hacia los empresarios. No es tiempo de abrir. Por más que griten los empresarios, no es tiempo de abrir. Sé que para muchos es duro escuchar estas palabras. Sé que muchos están preocupados por sus empleos o por sus negocios, algunos pequeños negocios. No todos los empresarios son grandes millonarios. Muchos van pagando con dificultades la planilla, el alquiler o los recibos. Pacetino, a la empresa privada. Sí. A ver, hay que citar como dos cosas, dos elementos para dejarlos en la opinión. La gran empresa está pidiendo que se abra ya. Sí, fíjese, la gran empresa. Y hay una realidad en este país. La percepción que nosotros como trabajadores tenemos es que se acabó ese estado empresarial, ese histórico estado empresarial. ¿O se pretende acabar? Se está enfrentando muy fuertemente con este gobierno. Y eso... Los tradicionales, los empresarios tradicionales. Sí, ese empresariado tradicional que muy poco se ha preocupado por la clase trabajadora. Muy poco. Han explotado como han querido. En tiempos de vacas gordas no reparten ningún beneficio. Pero en momentos de crisis hay que democratizar la desgracia. Eso es lo que están haciendo hoy por hoy. Y eso no se vale. Yo no concibo, nosotros como trabajadores no concebimos cómo un gran empresario no puede mantener su planilla por 2 o 3 meses. Es increíble. Bajo la perspectiva de que nosotros no tenemos seguros de desempleo en este país. Nosotros necesitamos ser interlocutores, claro que sí. Y ahí está la otra falla, la falla del gobierno. Estamos ante un gobierno que creen sus funcionarios que son autosuficientes y que no necesitan escuchar a nadie. Y por consiguiente ellos quieren resolver sus cosas solos. Y ese es un error. ¿Usted cree que a nosotros, en el caso de los profesores, no nos interesa discutir con la ministra de Educación el protocolo a seguir cuando tengamos que retornar a las clases presenciales? Si es que los que vamos a estar en riesgo somos los trabajadores, son los niños, son los padres de familia. ¿Usted cree que a los trabajadores de las maquilas, de las grandes empresas, no les interesa o no tienen opinión sobre los protocolos que deben seguirse después de este retorno gradual? Porque aquí no hay quite. El retorno tiene que ser gradual y tiene que ser determinado por ese pico de la crisis. En la medida que empiecen, que haya una tendencia a la baja reiterada, entonces habrá que empezar a incorporarse. De lo contrario, lo que va a suceder es que todo el esfuerzo que hemos hecho, ¿van cuántos? 55, 56 días. 58. Que después de todo este esfuerzo que hemos hecho, porque unos los hemos hecho bien, otros lo han hecho mal, pero la gran mayoría de los salvadoreños han contribuido en esto, lo vamos a tirar al borde. No podemos entonces desperdiciar todo este esfuerzo que hemos hecho y salir todos a contagiarnos. Yo no quisiera ser mal pensado, pero aquí hay unas fuerzas políticas, que siguiendo órdenes de ciertos sectores
de empresarios quisieran que todos salgamos, que retornemos a la normalidad, dicen ellos, que se infecte la gente y que rebase el sistema de salud. En la medida que rebase el sistema de salud, entonces van a tener elementos suficientes para decir que el gobierno falló, fracasó. Y no se vale estar jugando con la vida de la gente. Muy siniestro ese plan. Miren lo que sucedió. Es que no hay que... Los hechos hablan por sí solos. Ellos sabían que la cuarentena terminaba el sábado de la noche. Yo vi la última plenaria. Pusieron el tema a la discusión. La prórroga del estado de emergencia. No obtuvo los votos. Vino un diputado y pidió nuevamente que se reconsidere la situación. No hubieron votos. ¿Y qué es eso? Ese es un claro mensaje que para muchos políticos en este país el desprecio a la vida es claro. Pero es que los que ponemos el pecho somos los trabajadores. ¿Y usted cree que a los trabajadores les van a dar todas las medidas de protección de lo que se están comprometiendo ellos? Nosotros quisiéramos conocer esos protocolos, pero no podemos. No los van a proteger. Los van a poner a trabajar a todo galope, supuestamente para recuperarse, y ahí es donde van a empezar a surgir los nuevos casos. Y eso, como trabajadores, no debemos de callarlo. ¿El gobierno necesita escuchar más a este sector? Claro que sí. Claro que sí. Nosotros tenemos opinión al respecto. La empresa privada necesita democratizar su ganancia, no solo las pérdidas. ¿Qué decía que opinan de este planteamiento? Bueno, realmente, ¿cómo ven ustedes a la gran empresa? El papel que está jugando ANEP y los diputados de derecha. Y que el problema, Lo que claro, por supuesto, y el problema que en la medida en que ellos sigan viendo solo la utilidad, la ganancia, y no ven a los trabajadores como seres humanos que somos, en ese sentido, nunca en El Salvador va a haber un desarrollo como el que realmente debería de haber. Bueno, acá en muchos lo han mencionado, la oligarquía salvadoreña es la más recalcitrante de América Latina. Y hoy, en este fenómeno, se ha visto porque no había pasado ni un mes que estábamos en la pandemia y ya estaban diciendo que no tenían dinero para pagar. Además, a través de la Asamblea quisieron aprobar un decreto donde el Seguro Social asumiera los pagos de planilla. O sea, es una situación demasiado mezquina, demasiado, porque ni siquiera querían asumir un mes de planilla. Y con esos 1.000 millones donde acordaron que la empresa privada sí iba a tener participación del manejo, ¿verdad? Era supuestamente para salvaguardar y ponen de pretexto a la pequeña empresa. Pero hay compañeros trabajadores que hoy se llaman por cuenta propia, que todos los días salen a las calles a vender, que no han sido tomados en cuenta, y muchos de ellos ni siquiera para una canasta. Y ellos sí están pasando crisis, ellos sí, porque son para la ganancia que tienen diarias es para vivir, para sus alimentos. Pero la gran empresa, que le llama pérdida no tener ganancias un mes, o sea, eso no es pérdida. O sea, es un tema muy, muy difícil, donde siempre nosotros decimos, se debe de considerar al trabajador, porque si estamos en esta situación no es porque el trabajador quiere estar ahí, en su casa, sino porque está obligado a estar ahí y no está obligado a ir a dar su fuerza de trabajo. Es decir, que si vuelve la empresa a abrir, así como quiere la gran empresa, quienes van a ser sacrificados son... No, los trabajadores, masivamente. ¿Ya?
masivamente. Y las condiciones como ellos Ellos son los que ponen. van a ir a parar a los centros de... Los trabajadores somos los que vamos a aumentar en el contagio de esta enfermedad, ¿verdad? Porque mucho se dice, si no es un anticoagulante o si no viene una vacuna, que cada vez le ponen más lejos el momento, ¿verdad? Habían dicho que en agosto, después que en septiembre, hoy creo que para el otro año, o sea, no la tan esperada vacuna contra esta enfermedad no aparece, ¿verdad? No aparece. O sea, en términos reales, hay países que dicen que ya dicen tenerla o que ya casi la van a tener, pero en términos reales, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud ha dicho que ya va a estar esta vacuna. Yo creo que cuando el problema se estaba dando en China, dijeron que en 18 meses. O sea, que tendría que ser a mediados del 2021, según lo que dijeron. Entonces, es una situación muy difícil. Como dice don Pacetino, y ustedes que no han sido llamados por el gobierno para escucharles, vamos a ver, ustedes no han tratado la manera de mandar un documento al gobierno y decirle, miren, esto es lo que pensamos. Bueno, en el caso de nosotros, lo que nosotros planteamos es que no hay un interlocutor real que diga, bueno... ¿Y el ministro de Trabajo? Pues hasta el momento no lo ha hecho. No lo ha hecho. Lo que vimos por las noticias que convocó a un grupo de compañeros del sector salud, ¿va? Donde apareció el secretario general del Seguro Social, secretario general del sindicato del Hospital Rosales y un compañero que también es directivo de un sindicato en el Ministerio de Salud. Ellos aparecieron ahí. Pero este documento que le entregaron al ministro de Trabajo no lo conocimos. No sabemos quién lo elaboró, dónde se elaboró, cuál era la propuesta. Más concurso entonces. Entonces, sí, por supuesto, es que realmente ellos saben y deben de convocar a confederaciones, federaciones que realmente representamos a los trabajadores, ¿verdad? Que realmente también nosotros no decimos que ellos no tienen pensamiento, pero debe ser mucho más amplio como clase trabajadora. Perfecto. Es más, también sindicatos de la empresa privada, porque los sindicatos de las empresas privadas los tienen aniquilados. Hoy no sale ningún secretario general de un sindicato, digamos, cualquier empresa privada no tiene sindicatos que realmente salgan y digan, miren, el patrono ni siquiera firma un contrato colectivo con nosotros. Muy pasivo. Demasiado pasivo, pero también muchos saben que al sindicalizarse los despiden. Ese es el problema. Vamos amigos, a hacer un espacio, ya volvemos con más. Esto es tan interesante, pero el tiempo corre, así que ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Seguimos conversando, amigos televidentes, con los dirigentes de los trabajadores municipales y públicos, como Pacetino, secretario de Bases Magisteriales, y también Mario Montes, presidente de AGEPIN. Y bien, ¿cómo estuvo esta situación de los recibos? ¿Se pagaron los recibos de agua y luz? ¿Cómo lo sintieron los trabajadores? Y sobre todo, ¿es cierto que no hay para pagarle a los empleados públicos y municipales en las arcas del Estado? Más que todo los públicos, porque los municipales son alcaldías. Son alcaldías, con el FODES, Sí, pero también con dinero del Estado. Indirectamente. Sí, indirectamente, claro. A ver, cuando se empezó a manejar esta situación, a mí me preocupa que nosotros estemos en ese juego cruzado. Fíjese que el ministro de Hacienda, 2 días antes de esa declaración que hizo el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, ¿Sobre? de que el ministro le había dicho que si no le aprobaban una transferencia de fondos, que no era ningún préstamo, es que una transferencia de fondos, no había para pagar la burocracia. El presidente de la Asamblea dice que el ministro le dijo eso. No había para pagar la burocracia, incluyendo a los empleados de la Asamblea Legislativa. El ministro de Hacienda, 2 días antes, había estado en un medio televisivo, una entrevista matutina, y él dijo, había un presentador que lo quiso sacar
de onda, como decimos. Y el ministro, como ese ministro es bien pausado, dijo, algunos quisieran oír que yo diga que no les vamos a pagar a los empleados públicos. Y eso nunca vamos a dejar de hacerlo, dijo él. Yo lo escuché textualmente. Está eso grabado. El día que va a la Asamblea Legislativa a que le hagan esa transferencia, los ánimos de los diputados eran de no hacer nada. Entonces, le dijo a Mario Ponce, decirles que si no hacen esa transferencia, no va a haber salario para la burocracia. Es un cachuchazo, es parte de esa guerra, es parte de ese pleito. Ah, no. Nosotros como empleados públicos siempre hemos creído que el Estado puede llegar a tener problemas. Es que si la recaudación no es suficiente, pues se puede tener problemas. Si los fondos que se andan buscando no se consiguen, van a haber problemas. Es que estamos en un momento crítico, de crisis. Y eso, cualquier cosa puede pasar. Pero hoy por hoy, parece que eso no es del todo real. Y esperamos que no sea así. Entonces, es parte de este dime que te diré. Por eso es que es bueno aprovechar estos medios y exhortar a todas las fuerzas políticas, hombre. Aquí hay partidos que no logran entender. Los eternos enemigos se han juntado y no logran entender que estar en esta puja, el legislativo y el ejecutivo, les está trayendo costos políticos a todos, no solo al ejecutivo, más creo a los partidos políticos que están en esas posiciones. Deben de pensar en la gente primero, hombre. Deben de pensar en la gente primero, igual que los empresarios. Si es que uno entiende que está carcomido de esos cerebros de materialismo, pero Dios nos ha mandado esta prueba de la vida y debemos enfrentarla con humildad. ¿Debemos disponernos a sufrir? Sí, es que no todo el tiempo va a ser en la vida, no toda nuestra vida van a ser, como decimos, de vacas gordas. Van a haber momentos críticos y hoy estamos en ese momento crítico. Perfecto. Hoy es el momento del consenso. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Volvemos con despedida y conclusiones. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Por cuestiones de tiempo, don Mario, así brevemente, ¿qué le pareció la salida de la UCA, de la ANEP, del comité que iba a vigilar los fondos del Estado para esta coyuntura COVID-19? Bueno, lo planteamos nosotros que es un pleito entre el poder económico y el poder político, un pleito de los poderes fácticos y el poder político, donde nosotros los trabajadores no estábamos incluidos para nada. Y para eso yo les decía a muchos compañeros trabajadores que recordáramos el 2017, cuando se negoció entre estos mismos poderes una reforma al sistema de ahorro de pensiones, en donde los trabajadores no tuvimos nada que ver y donde los trabajadores fuimos los más sacrificados. Y es como mantener esa lucha de poder donde cada quien quiere ganancias, utilidades, ¿verdad? Todas estas personas que fueron nombradas por decreto y que crearon este instrumento, su participación, según lo que ellos mismos han manifestado, es que debería ser más activa. Ver números, ver qué es lo que se iba a comprar, para quién lo iba a vender, y una situación muy, muy rápida, creo yo, porque solo tenían como ni 4 semanas. Y ya querían manejar fondos también, ¿verdad? Entonces, es un pensamiento de empresarios, de grandes empresarios, ¿verdad? Porque esta fundación FUSADES es parte de lo mismo, ¿no? Es como una triada ahí, ¿verdad? Un partido político, la Cámara de Comercio, el FUSADES, y ahí están ellos, ¿verdad? ¿Comparten ustedes estos pasatiempos? Ahí están. Sí, claro.
Ellos, nunca debió existir eso. Este comité que vigilara fondos. No, peor con la composición que tiene. Mire lo que le acaba de decir Mari. ¿Por qué no llamaron a los trabajadores ahí? Ah, porque nosotros no somos negociantes. Pero yo me pregunto, ¿y cuál era la misión que tenía ese comité? Vigilar el uso de los fondos. Hombre, ¿y para qué está la Corte de Cuentas? Si es la Corte de Cuentas la autorizada por ley para llevar esas auditorías. Claro. Y si se roba, échenlos presos. Claro. Métanlos presos. Eso tiene que ser así. Es que aquí el que se roba el dinero público, hay que meterlo preso. Correcto. Pero no necesitamos, como decimos, eso es albarda sobre aparejo, dicen en el pueblo. No necesitamos comités especiales, peor con esas características. Peor con esas características. Perfecto. Muchas gracias, señores. Han sido muy finos en estar esta noche con nosotros, a pesar de la coyuntura, ¿verdad? Y del desplazamiento. Les agradecemos mucho, de verdad, y esperamos tenerlos en breve, porque esta situación es muy dinámica. Pero somos nosotros los agradecidos porque se nos permite expresarnos, ya que no en otros foros no nos convocan. Muchas gracias hoy. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta hora. El día de mañana tendremos más, así que tenga una sana noche. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Nosotros vamos a ayudar con la sanitización, vamos a ayudar con, no hay que ayudar, estamos en la obligación de hacerlo por nuestra gente. Como funcionario público, quiero pedirle a los de Antiguo Cuscatlán que así como se ha mantenido, que el Señor no ha permitido todavía que que estemos aquí con que ha salido alguien con esta enfermedad, pero es porque se han cuidado, ustedes nos han ayudado y nosotros como municipalidad estamos haciendo lo que nos compete. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.